¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Bienvenidos una vez más a esta nueva clase de esta capacitación de reparación celular. El día de ayer hicimos la introducción a la electrónica celular, que es el estudio de la placa, de las placas de los dispositivos móviles, que independientemente la marca o modelo no nos interesa, porque estructuralmente todas tienen los mismos componentes. Como le dije, métase en la cabeza que cualquier teléfono, sea un Nokia de teclas de $20 de hace 10, 20 años, sea un iPhone o sea un Android, gama alta, media, baja, tiene los mismos componentes electrónicos. Buenos días, compañero Fernando Espinosa. Buenos días con todos. Estamos, siguen ingresando los compañeros. Recordemos que la clase queda grabada para que los compañeros que no puedan asistir a este momento pues puedan ver más tarde, y también para que ustedes puedan revisar la clase más tarde o posteriormente puedan hacer un recorderis de todo lo que estamos viendo. Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar con esto de aquí. A ver, vamos con nuestro guía de estudio. Ayer hicimos un recuento, principios básicos, conceptos básicos, desde qué es la corriente, qué es el flujo de electrones por los átomos, la microelectrónica que estudia los componentes pequeños, que los componentes que tiene la placa se llaman SMD, que las placas de los dispositivos móviles se llaman PCB. Entonces, mire, todo es como un trabalenguas, ¿no? SMD, PCB, pero es un lenguaje técnico para que uno vaya familiarizándose, tenga un lenguaje fluido, pueda comunicarse ya con técnicos, puede interpretar una guía, un manual de reparación, un esquemático. Esa es la idea de esto, para que puedan reparar placas. Vimos conductores eléctricos, aislantes eléctricos, materiales semiconductores. Nos quedamos ayer. Bien. Materiales semiconductores. Tenemos materiales que conducen y aíslan la corriente, como habíamos dicho ayer, que son los componentes electrónicos que tienen nuestros dispositivos móviles. Porque la placa trabaja con corriente y pues los componentes de la placa están ahí justamente para proteger o alimentar de corriente a la placa. Así que todos estos componentes pequeños o grandes manejan corriente, son semiconductores. Son, por ejemplo, estos de aquí, ya los vamos a conocer, son condensadores, son de cerámica. La cerámica, por ejemplo, es un material que conduce corriente y aísla corriente. Hace las dos funciones. También hay muchos otros materiales que ya los iremos conociendo, pero para saber que esos hacen las dos funciones. O sea, es algo interesante, ¿no? Porque es como un cable que cuando quiere pasa la corriente y cuando no quiere, pues protege de corriente. Bueno, dice que hay materiales semiconductores como silicio, azufre, germanio, que son de lo que están hechos los chips, ¿no es cierto? Los circuitos que tiene la placa. Estos circuitos que tiene la placa, pues, o chips, como también se los conoce, están hechos de esos materiales. No son de plástico, por si acaso. Por eso es que para desoldarlo se utiliza 300 o más grados. Y los compañeros dicen, profe, pero eso no se quema. No, no se quema porque no es de plástico. Son de esos materiales semiconductores que estamos mencionando. Pero ¿qué es lo que conducen? ¿Qué manejan? ¿Es corriente? Sí, es corriente, sabemos lo que es la corriente. Pero ¿qué valores tiene la corriente? Tiene, por ejemplo, voltaje. Voltaje es la fuerza de la corriente. Sí, el voltaje es la fuerza de la corriente porque todos los componentes electrónicos, su televisor, su computadora, el microscopio, el foco, la lámpara, su microondas, su ventilador, trabajan a diferente voltaje con diferentes fuerzas de voltaje. Y así también los componentes de la placa trabajan con diferentes voltajes. Este circuito chiquito manejará poco voltaje, este más voltaje. Entonces, diferentes voltajes manejan los circuitos, diferente fuerza. Voltaje es la fuerza que manejan los
la corriente, ¿no? Para trasladarse de un punto a otro necesita una fuerza, pero unas veces es mayor, otras veces menor, depende del aparato. Una televisión de 50 pulgadas necesitará más fuerza que un foquito pequeñito de un árbol de Navidad, por ejemplo. Diferentes fuerzas. Y el amperaje, ya dijimos que el amperaje es el consumo de la corriente. Mientras más utilice el dispositivo, un ejemplo, como decíamos ayer, si el dispositivo está con la pantalla apagada, no consume corriente, la batería durará 2, 3, 4 semanas, pero si yo doy luz a la pantalla, la corriente sube, consume, hay más consumo. Prendo el Wi-Fi, el Bluetooth, GPS, estoy con YouTube, Spotify, el amperaje sube y la batería se descargará en 4 o 5 horas, porque hay más amperaje. El amperaje es del consumo de corriente. Ayer le decía, ¿no?, que es como en la casa. La casa siempre está conectada a 110 voltios, siempre. Pero si usted se fue de vacaciones 15 días a la playa, a un familiar, se fue a pasar 15 días y no pasó nadie en la casa, entonces la planilla de luz no va a salir alta, va a salir el consumo mínimo. O sea, tienen que cobrar el mínimo, por no decir nada, porque no hubo consumo de amperaje. Bien, y la resistencia es, en cambio, como su nombre lo indica, se opone a la corriente, baja la corriente, nivela la corriente. Mientras mayor es la resistencia, menor es el voltaje y el amperaje. O sea, si el teléfono quiere bajar el voltaje y amperaje, pues tiene que utilizar resistencias. Vamos a ver este ejemplo. Si este circuito, por ejemplo, maneja, este chiquito maneja 1.5 voltios. Entonces, por ejemplo, el foquito cuando está cargando el teléfono, hay un foquito que está titilando, ¿no? Este foquito trabajará con 0.5 voltios, o sea, una cantidad mínima de voltios. Pero cuando conectamos el cargador manda 5 voltios, 9 voltios. Ese foco se quemaría, ¿no es cierto? Pero los componentes que están alrededor son resistencias, por ejemplo, estas negras pequeñas. Ya vamos a conocerlas. Esas hacen que cuando vengan los 5, 9 voltios, estos bajen el voltaje para que este circuito pueda manejar solamente 0.5 voltios, menos de un voltio, para que prenda el foquito mientras está cargando. Su vibrador utilizará 2.5 voltios. Entonces, un circuito, digamos que es el circuito que maneja el vibrador, estas resistencias de al lado harán que baje el voltaje a 2.5 voltios para que funcione el vibrador. Y así cada función del teléfono, la pantalla, el touch, el altavoz, el micrófono, necesita cierto voltaje, entonces la resistencia baja el voltaje y obviamente baja el amperaje para que no se queme ese repuesto. Serían como de protección. Esas son las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas entonces se mide en ohmios. El ohmio es la medida de la fuerza de la resistencia. O sea, algo que ejerce resistencia se mide en ohmio. El ohmiaje es la medida de la fuerza de la resistencia. Y el símbolo es esta letra, la O, la omega, ¿no? La que está aquí. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, compañeros, si el teléfono quiere bajar el voltaje para bajar el amperaje, entonces en la placa hay resistencias eléctricas. Y justamente ese es el primer componente que nosotros vamos a conocer. Vamos a conocer a la resistencia eléctrica. Vamos a ver dónde están ubicados en la placa. Dice resistencias y bobinas. Empecemos con resistencias. Ya sabemos lo que es una resistencia. Su nombre lo indica, resiste la corriente, baja la corriente. ¿Sí? La resistencia baja la corriente. Frena la corriente. Así que se convierte en un obstáculo para que un sobrevoltaje, por ejemplo, de un cargador genérico no queme el teléfono. Es un ejemplo de las varias funciones que tiene una resistencia. Aquí dice el ejemplo, dice, por ejemplo, si uno conecta un cargador de 5 voltios y quiere encender, que se prenda el foquito que está cargando, este foco necesita 1.5 voltios. Así que los 5 voltios del cargador, cuando conecto a mi teléfono, quemaría ese foquito que se prende acá arriba cuando está cargando. Pero resistencias bajarían el voltaje de 5 voltios a 1.5 voltios. Bien, para poder entender mejor, siempre les doy ejemplos, ¿no? Vamos a ver, la resistencia sería esto.
Un rompevelocidades. Esto es muy conocido, todos lo conocemos, se conoce comúnmente con otros nombres vulgares como chapas acostados. Suena feo, pero se los conocen así, ¿no? Pero son rompevelocidades, ¿no? Entonces, mire, esto es una resistencia, pues. Está ahí para bajar la velocidad y bajar la fuerza que viene el vehículo. Así que la fuerza que viene el vehículo, por ejemplo, serían 110 kilómetros por hora embalado bien. Esa es la fuerza, sería el voltaje. El consumo, el vehículo consume 1 galón por 10 kilómetros, eso sería el amperaje, el consumo. Y hay una escuelita cerca, entonces ponen una resistencia, ponen un rompevelocidades para bajar la fuerza y bajar el consumo. Entonces, mientras mayor es el rompevelocidades, se han visto que hay unos rompevelocidades que son casi de medio metro, entonces, ¿qué tiene que hacer el carro? Tiene que parar totalmente y pasar despacito de ladito. Entonces, a mayor la resistencia, menor el voltaje y el amperaje. Hay unos rompevelocidades que vi a la playa que no sé si han visto, son unos chiquitos que son seguiditos y que los carros pasan a toda y solamente el carro brinca, pero son chiquitos, entonces menor resistencia, mayor voltaje, mayor fuerza. Esto es el mejor ejemplo de lo que es una resistencia. Sirve para bajar la fuerza y el consumo de corriente. Ahora en la placa, ¿cómo son? Ahora sí entremos en la parte técnica y vamos a ver cómo son en la placa. La resistencia es el componente electrónico más pequeño que puede tener la placa, es el más pequeñito. Son de color negro, como está aquí en la imagen, y tiene dos franjas de estaño y los bordes son también de color blanco. Es como, suena feo, pero es como un ataúd chiquito, ¿no? Pero son muy chiquitos, son milimétricos, son 2, 3 milímetros, son pequeñitos. Son negras y están hechas de silicio, y el silicio, como es un material como la baldosa, es un color negro, pero es un color negro bastante oscuro, bastante profundo. Vamos a ver acá. Aquí tienen resistencias, miren. Aquí hay un filamento de resistencias en serie. Son negras, son como piojitos, son los más chiquitos de tamaño y también de altura, son los más chaparros, están casi al nivel de la placa. Son los más chaparros. Mire, estos dos no, estos tienen otra coloración, tampoco estos de acá. Solamente son los negros más chiquitos. Por acá también tenemos. Por acá tenemos otra resistencia chiquita. Este no, porque es más grande. Estos no, porque son de otra coloración. Acá hay una chiquita, esta que está acá arriba. Estos no, porque son de otra coloración. Solo son las negras más diminutas que tiene la placa. Aquí tengo 3, 1, 2, 3, 4. Y estos, profe, no, estos no, porque no son tan oscuros. ¿Sí ve? Estos son negros bien profundos, un negro azabache. Acá también hay 2. Acá hay bastantes, miren, resistencia, 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 todas estas, las negras más oscuras. Aquí está en su máximo esplendor la resistencia. Todos estos negros chiquitos rectángulos son resistencias. Esta no porque es casi blanca, estas no porque son más pálidas, ¿sí ve? Estos no, no. Aquí tengo 2, vean. No sé si se puede dar cuenta, este de aquí es negro bastante profundo y este de acá al lado no es tan negro, es como gris, es más clara. Esta no es resistencia y esta sí es resistencia. Profe dijo que son las más pequeñas, pero acá hay unas más grandecitas, también son resistencias. Pequeña me refiero en realidad a pequeña, pero pues hay de diferentes longitudes, ¿no? Pero comparado a los otros, pues son las más pequeñas. Así que son las más pequeñas y son las más negritas que tiene la placa y ahí podemos ver. Si tienen placas a la mano, pues traten de identificar resistencias, ¿no? Estas son las únicas que quizás nos podríamos confundir, ¿no? Porque hay unas que son negritas más claras, otras más oscuras, pero estas son resistencias. Esta no porque es más clara, ni estas de acá tampoco porque son más claras, ni esta es peor. Estas están más claras, no son resistencias. No resistencias, sí resistencias. Esas son las famosas resistencias que sirven para bajar la corriente, para bajar el voltaje. Para que no se queme el circuito, pues ellas están ahí para bajar el voltaje.
Viene el voltaje de un cargador genérico que es del asesino de los teléfonos en el Ecuador. Entonces, ellos están ahí para que no se dañen las resistencias, los circuitos. ¿Sí? Están de protección. Siempre alrededor de los circuitos vamos a encontrar resistencias de protección. No solamente ellas son de protección, no solamente las resistencias son las que protegen, hay otros, pero ahorita estamos estudiando resistencia. Bien. Entonces, durante el día, las personas que tienen el material de estudio, pues identifiquen las resistencias en las placas que disponen y a su vez las personas traten de, los otros compañeros que no tengan el material de estudio, traten de conseguir una placa de un teléfono, no importa, o sea, compren, le dije a estos señores que recolectan los desechos, que recolectan las botellas plásticas, el papel, cartón, los mineros de los botes de basura, ellos van a encontrar, o sea, ellos encuentran, o sea, celulares viejitos que están ahí, no nos importa no nos importa que sea de Tecla, no importa que sea de los años 1600, los componentes van a encontrar lo mismo. Trate de estos señores pedirles que les den ubicando unos par de teléfonos y le van con gusto a traer por un par de monedas unos telefonitos ahí para poder conseguirlo, pero yo estoy seguro que usted en su casa tiene cualquier teléfono botado por ahí, sacamos la placa y hacemos el estudio. Tratemos de identificar resistencias durante el día para poder reconocerlas como son físicamente. Hay unas que tienen numeración, pero en las placas actuales ya no vienen con numeración. Como ve, todas son llanitas, son negras, no tienen ninguna numeración, pero antes venían con una referencia. Por ahí algún teléfono puede que encontremos una resistencia con numeración, pero ya su forma física, su color y su tamaño nos indica que es resistencia. El dibujo de la resistencia puede ser así, mire, el dibujo es como ¿cómo se llama? Como un alambre, un filamento. O también es como la resistencia dibujada así. En planos esquemáticos, en diagramas de teléfonos, este de aquí a la izquierda, que es como un cable dentado, es el gráfico de las resistencias en planos asiáticos como Xiaomi, Huawei, Realme, Infinix, Poco, Oppo, Vivo, etc. Así viene dibujada la resistencia en un plano esquemático, porque en el plano esquemático viene dibujado el plano arquitectónico del equipo y ahí vendrá dibujado ya no los componentes, o sea, sino que viene por gráficos. Y ahí el gráfico, significa resistencia en planos asiáticos. Y en planos americanos nos viene así, como está aquí, este cuadradito con dos bracitos en planos de iPhone, por ejemplo. En el planos de iPhone nos viene dibujado así la resistencia para poder identificar en el plano esquemático. Ya cuando veamos planos esquemáticos vamos a ver cómo se identifica de esa manera. ¿Cómo saber si la resistencia está buena o está mala? ¿Sí? Para saber si la resistencia está buena o está mala, tenemos que medir su resistencia, y la resistencia se mide en ohmios. ¿Por qué el dibujo de la resistencia es así como un cablecito? Porque adentro de la resistencia hay un cable cruzado, aquí adentro hay un cable que está cruzado, porque la resistencia es un fusible. Me imagino que todos ustedes saben lo que es fusible. Eso tiene todo aparato electrónico, en todo lado hay fusibles. ¿Y el fusible qué es? Es un filamento, es un cablecito por donde pasa la corriente, y ese cablecito que vemos en este fusible es un fusible grande, no son grandotes, son de 1 pulgada, que hay en los vehículos, por ejemplo. Se quema el fusible de las luces de parking, no funciona la luz de parking. Se quema el fusible que maneja la radio en el vehículo, no funciona la radio. Se quema el fusible del aire acondicionado del vehículo, no funciona el aire acondicionado. Entonces, este cablecito que ustedes ven aquí está acá adentro. Obviamente no podemos verlo, pues, porque es encapsulado, pero aquí está el cable, el fusible. Entonces la resistencia ha sido fusible. La resistencia técnicamente es un fusible, o sea, está llena de fusibles la placa. Y son estos fusibles que ustedes normalmente conocemos como son fusibles
que es un cablecito, por un lado ingresa la corriente, este fusible se encarga de bajar la corriente para que por el otro lado salga una menor corriente. Y obviamente si en el vehículo hay un sobrevoltaje, se quema el fusible y no vale esa función del vehículo. Asimismo, estos cablecitos se pueden romper, los cablecitos que están adentro de la resistencia. ¿Cómo podemos comprobar si ese cable que está dentro de la resistencia está bueno o está malo? ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues tenemos que medir su ohmiaje, porque la fuerza de ese fusible, de ese cablecito, se mide en ohmios. La fuerza de ese cablecito nosotros podemos medirle en ohmios, porque es la medición de la resistencia. Mira que también está otro tipo de fusibles, muy conocido también. Adentro de esto pues está el cablecito, entonces ese cablecito tiene una fuerza, el que pasa por aquí, y ese cablecito es el mismo que está dentro de estas resistencias de color negro. Y eso lo medimos en ohmios. ¿Cómo vamos a medir en ohmios esa fuerza que pasa por el cable? Entonces, para saber si una resistencia está viva o está muerta, el cable tiene que tener resistencia, ohmiaje. Si la resistencia no tiene ohmiaje, quiere decir que está roto, está abierto, el cable se rompió por un sobrevoltaje, porque para eso función, porque si viene un voltaje muy alto, entra por un lado, y si es muy alto, para que no, entra por acá, digamos, del sobrevoltaje. Y para que no queme el circuito, pues el cable se rompe para que la corriente no pase acá. Así que si la resistencia no tiene ohmiaje, pues está abierta, está rota. Si tiene ohmiaje, está viva. Esa es la manera más simple de poder reconocer la resistencia, si está viva o está muerta. Vamos a hacer la medición con un multímetro. Los multímetros todos funcionan igual, es lo mismo, ¿sí? Cada vez, en cada tema, iremos aprendiendo o entendiendo cómo ¿cómo se llama? Cada función del multímetro. El multímetro tiene dos clavijas, una negra y una roja, obviamente, por lógicas razones, rojo positivo, negro negativo. Esta roja vamos a ubicarla y en el multímetro, acá abajo, hay unos agujeros. Obviamente el agujero rojo dice voltaje, ohmiaje, ahí está la letra B, está el símbolo del ohmio, entonces ponemos la aguja roja aquí. Y acá al lado dice COM, COM que significa tierra o común, es decir, el negro negativo. Primer paso. Segundo paso, el multímetro, universalmente cualquier multímetro va a tener el símbolo del omega. Entonces yo ubico la perilla en el símbolo del omega. Aquí está la perilla y aquí está el símbolo del omega. Y una vez que la ponga en el símbolo del omega, ya puedo yo medir la resistencia. Sí, solo coloco aquí. Ahora, cualquier multímetro, puede estar el símbolo del omega por arriba, por el medio, por abajo, pero aquí utilizaremos en el símbolo del omega para medir el ohmiaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ubicar estas resistencias y colocaremos las agujas del multímetro a los costados. Aquí hay que hacerlo con bastante precisión porque son muy pequeñas. Y cuando yo hago esto, el multímetro aquí me va a dar una medida. Mi multímetro ahorita está señalando en su pantalla, vamos a ver esta de acá, me está señalando 0.003. A ver, déjeme ver, a ver, no, me está señalando 5.96. Ya voy a congelar la pantalla de mi multímetro para que puedan ver cuánto me da. No me interesa a mí la medida que me dé el multímetro, lo que me interesa es que dé medida y punto. Ya les muestro.
Voy a congelar la pantalla de mi multímetro para que lo puedan ver ustedes. Mañana voy a conseguir unas agujas más delgadas porque sí hay unas agujas más delgadas para el multímetro, por si acaso. Se puede poner unas agujas de coser también, adaptar en este multímetro. Se ponen unas agujas de coser aquí y acá y se le pega con un poco de taipe para poder hacer la medición de la resistencia, porque como son tan pequeñas, estas agujas del multímetro a veces son un poco muy gruesas, ¿no? Pero sí me está midiendo a mí la resistencia. Ya le voy a mostrar cuánto me da a mí esta resistencia. Sí, esas resistencias me dan medida. Me dan la una 5.6, la una me da 4.0, la otra me da 0.03, la otra me da 0.01. La resistencia puede darle desde 0.01 ohmio, puede darle hasta 2 millones de ohmios o 200 millones de ohmios. Hay resistencias que son de muy poco protección y hay otras resistencias que son de mayor protección. Y no necesariamente las resistencias que tienen mayor protección miden más ohmiaje, no. Todas son igualitas, todas son chiquitas, sino que el cablecito que está dentro fue diseñado para aguantar más voltaje. Por eso le digo, aquí unas me dieron 0.5 ohmios, otras me dieron 4 ohmios, otras me dieron 0.01 ohmios, o sea, un ohmiaje bastante bajo, pero no me importa. La cuestión, solo quiero saber si está viva la resistencia. Si me diera cero, si no me diera ninguna medida en alguna de ellas, esa resistencia quisiera decir que está muerta. Ahí le congelé el valor. Mire, los multímetros tienen una opción para congelar los valores que me señala para poder mostrar. Así que, miren, unas resistencias me dan este valor. 4.0 y arriba está el símbolo del ohmiaje, o sea, 4 ohmios. Los dos ceros a la izquierda no le paren bola a estos ceros. Solo del punto a la izquierda es unidades y del punto a la derecha, pues, son decimales. 4 ohmios. Las otras me daban 5, 0.01. Puede darle el mínimo ohmiaje que la resistencia, mientras le marque algo en el multímetro, cuando midamos la resistencia como la medimos ahora, entonces la resistencia está bien. Puede darme desde 0.01, 100, 200, 300, 400, 5.000, 10.000, 20.000, 2 millones, 3 millones, 200 millones, pero le marca. Quiere decir que el cable está ejerciendo resistencia. Si le saliera cero, si no le diera cero, ahí sí, si se queda así. OL significa circuito abierto, o sea, si no marca nada, o si su multímetro, en cambio, algunos sale la letra OL, que es cero, o si le sale cero en su multímetro, quiere decir que esa resistencia está muerta, no tiene ohmiaje. Entonces, esa ya no valdría porque el cable se abrió, se rompió. De tal manera que la tarea pues sería que durante el día midan resistencias, vayan midiendo resistencias, ya conoce que son estas negras de color oscuro, muy pequeñas, vaya con su multímetro, lo pone el multímetro en el símbolo del ohmiaje, que tiene todo multímetro, y va haciendo las medidas. Y vamos haciendo las medidas de la resistencia. Si se le complica por su multímetro, las agujas son muy gruesas, mañana o pondré unas agujas aquí, unas agujitas, y con un poco de taipe se hace unas extensiones para poder medir mejor. Pero con este multímetro, mire, mi multímetro es de puntas normales. Yo hago con los mismos materiales o las mismas herramientas que tiene cualquier persona. Tengo las agujas, puntas de aguja para estos multímetros, que son especiales, pero yo lo hago para mostrar que también estos multímetros normales sí me sirven para hacer las mediciones. Vaya buscando resistencias en placas y trate de buscar una que no le dé
ningún valor. Si alguna no le da un valor, quiere decir que esa resistencia está dañada. ¿Y qué síntomas me daría qué síntomas me daría qué síntomas me daría el teléfono que esté con resistencias dañadas? Como les decía, estas agujas son bastante anchas, pero igual nos sirven. Son las agujas que vienen en cualquier multímetro de cualquier índole, normalito, viene así mismo, pero sí nos sirve para hacer la medición. Solamente que tenemos que hacer con bastante tino, como son tan pequeñas, tratar de evitar que se topen las agujas entre sí, pero sí me sirve para hacer la medición. La tarea es de que en una placa busquen ustedes una resistencia que no me dé valor. La resistencia que no dé ningún valor, cuando la mida está dañada. Síntomas en el teléfono. El teléfono puede estar recalentando, puede estar reiniciándose, puede estar apagando, puede estar muerto, porque si es una resistencia de alto miaje, que era una resistencia de protección muy importante, si se rompió, entonces el teléfono no prende. Así que nosotros podemos empezar a buscar resistencias, identificar resistencias, como son físicamente, son las más negritas, son las más pequeñas y tiene que tener ohmiaje. No me importa el ohmiaje, hemos aprendido a medir en ohmios, no me importa cualquier ohmiaje, con tal que me dé ohmiaje, está vivo. Si no me da ohmiaje, está muerto. Identifiquemos resistencias en la placa. Es el trabajo del día de hoy. Claro que hay mucha resistencia en la placa, dice, pero profe, en un teléfono que esté muerto, ¿cómo saber qué voy a tener que medir todas las resistencias? No, después veremos técnicas para identificar por qué sector yo tengo que ir a empezar a medir cuando esté un teléfono con alguna avería, pero vamos por paso. Primero reconozcan la resistencia. Eso es, compañeros, entonces repasen el cuaderno de trabajo, los temas que, sí, cuando consume la batería muy rápido también puede ser resistencia, obviamente, pues, está pasando mucho voltaje por ahí y está consumiendo rápido el teléfono. Muy buena pregunta, compañero Fernando Espinosa. Bien, cualquier inquietud también me mandan al WhatsApp, repasen el libro de trabajo, las personas que no tienen el libro de trabajo, pues se comunican conmigo por interno, repasen los temas y nos vemos el día de mañana para la siguiente sesión que estaremos viendo otro componente. Cada día vamos a estudiar un componente, igualito que lo hicimos hoy.